¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Se escucha bien el audio? Sí, licenciado, buenos días. Sí, buen día, Lic. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentre bien cada uno de ustedes. Bendiciones en este día sábado. Me imagino que algunos ya recibieron su primera clínica, otros es su única clínica que llevan, entonces hasta ahorita se conectan. Yo sé que es la verdad que las clínicas los sábados, los domingos, no sé qué tal sean, pero el sábado y en línea es un poquito cansado tanto para ustedes como para el catedrático. Y los domingos yo creo que si alguien aquí recibe clínicas en domingo, un domingo estar en clases en línea debe ser complicado también, pero pues también muchos por el tema del trabajo pues no tienen otra alternativa que recibir clínicas, no pueden llevar casos, no pueden hacer pasantías, entonces es la única alternativa que tienen para el ejercicio de la práctica supervisada, EPS. Entonces, miren, les quería comentar con el tema de las notas, por supuesto que aún no están subidas, si no las miran es porque no están subidas aún. Aquí tengo aproximadamente 180 compañeros, entonces con el tema de la página yo procuro subir todas de una vez, porque ya me ha pasado que empiezo a subir una por una y descanso un rato, vuelvo a subir. Y la página lamentablemente al momento de refrescar borra las notas, entonces tengo que hacerlo dos veces. Y a razón de ello es que yo prefiero sentarme, muchas veces me llevo hasta 5 horas subiendo notas porque son bastantes. Y tengo que esperar que la página cargue la nota. Si subo las suyas y subo la siguiente y no espero que cargue, a veces borra la nota de la anterior, entonces tengo que volver a hacerlo. Por eso sí es un poquito complicado sentarse y subirlas por el tema de la página. No permite subir todas de una vez, sino hay que hacerlo uno por uno. A veces se refresca, borra. Entonces, y muchas veces me ha pasado eso cuando ya subimos nota y les aviso, porque se les va a avisar cuando hacen las notas. Yo creería que domingo o lunes ya las podrán visualizar. Si a alguien no le aparece su nota, solo pregunte, le puede preguntar a Mariana para que ella me avise, porque muchas veces es la página, de verdad, que uno la sube y al momento de refrescar la misma página le borra la nota a alguien. Pero no es ningún problema, solo se le vuelve a subir. Entonces, por eso es algún procedimiento que hay que hacerse con paciencia. De verdad, la página no es de las más modernas que tenemos. Y ustedes se darán cuenta cuando pueden ver su nota en clínicas, que no es una plataforma tan moderna. Entonces hay que tomarse un poquito de tiempo para subirla. Yo el año pasado, antepasado, que tuve más alumnos todavía, para subir la sección D, si no estoy mal, me llevé más de 5 horas. Entonces hay que estar ahí concentrados sin moverse, ¿verdad? Para subir todas las notas. Y se les va a avisar cuando ya estén las notas, no se preocupen. Yo creería que el lunes, domingo, lunes, ya las podrán ustedes visualizar. Así que no tengan pena, si no la miran ahorita porque no están subidas, no es porque no tengan nota. Esa es la explicación simple del por qué no las pueden ver aún. Y es que miren, al final sí me quedaron bastantes alumnos, son 180 acá. Menos en comparación de años anteriores. El año pasado tenía en esta sección como 230, si no estoy mal. Entonces, aquí son 180. Yo pensé que se iban a algunos a desasignar, pero no. Entonces, continuamos bastante. Ahorita tenemos 163 conectados. Es bastante, la verdad, los que se conectan. Y les doy gracias también a los que se conectan, a los que ponen atención. Yo sé que algunos solo se conectan y se duermen ahí, apagan su micrófono. Entonces, y ponen su alarma mientras suben imagino que colocan la alarma como a las 11 y algo para subir la asistencia. Pero después están ahí dormidos, están, no sé, en la piscina, en el puerto, andan en la Antigua ahorita caminando, o no sé, subiendo un volcán, no sé lo que estarán haciendo. El volcán no creo porque no tendrían señal, pero, pero pues les agradezco siempre que se conecten para la clase. Porque de 180 a 165 conectados, yo considero que muchos de esos 180 ya no están en la clase. O sea, y me ha pasado.
que generalmente hay 10 o 15 que están asignados, pero nunca hicieron su primer parcial, ni segundo, ni tercero, ni el protocolo. Entonces aparecen, pero solo ocupan un espacio, como una escritura cancelada, de verdad. Ocupan un espacio, pero no tienen ninguna validez jurídica. Entonces, más de alguna escritura cancelada voy a tener en los alumnos. ¿Qué es lo que pasa? Pero sí, actualmente somos como 180, si no vi mal. Sí, son 180 que tengo asignados. Pero muchos de ellos no están recibiendo la clínica como tal. Y recuérdense también, otra cosa es que si bien los puedo tener asignados, si ustedes ya tienen demasiadas, más de 4 inasistencias, ahí la plataforma ya los desactiva. Es decir, no puedo yo agregarles nota. Si están por el tema de asistencia, no les puedo agregar nota. Aunque hayan hecho el examen, no les puedo agregar nota, ni les voy a trasladar la nota tampoco. Hasta que ustedes solucionen eso en coordinación. Entonces, ojo con eso, con la asistencia. Por eso se les menciona que ya se les traslada como faltando 20 minutos para que termine, para que tengan el tiempo necesario de llenar la asistencia, que al final en la clase es la mayor obligación que tienen ustedes, quitando los exámenes, el protocolo, que imagino que ya están trabajando algunos, es la mayor obligación que tienen, que es llenar asistencia. Entonces vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Yo les platicaba en la clase anterior, en la sección A, de uno de los principios del derecho notarial, que es cuando no existen, actúa en la fase normal de derecho, cuando no existen derechos subjetivos en conflicto, que sintetizándolo es que no haya problemas, no haya litis. Al fin de cuentas es eso, no hay litis en el derecho notarial, lo que no significa que usted como notario no vaya a tener clientes que en algún momento le generen algún tipo de incomodidad o algún tipo de problema, sin que eso llegue a ser un conflicto como tal. Muchas veces uno tiene clientes, trabaja algún documento, y a mí me ha sucedido que trabajo algún tipo de instrumento, una escritura pública, y cuando llega a ser la hora de la firma, empiezan a discutir, no a discutir como tal, ¿verdad? La discusión no significa gritar, sino hablar. De por qué no quiero firmar, de que no estoy de acuerdo en esto, que hay que cambiar esto, y pasa. Y a usted como notario le va a suceder en algún momento. Lo primero que tiene que hacer cuando le llega algún cliente y les solicita sus servicios profesionales es a llevar a cabo una investigación previa. Si es una compraventa, si es una donación, que es lo que más puede ver usted en la práctica. Lo que tendría que hacer es solicitarle los datos registrales del bien y llevar a cabo la investigación para ver si el bien está a nombre de la persona, si no tiene ninguna limitación, ningún gravamen, en qué precio está valorado por el tema de los impuestos, redactar el instrumento, decir la escritura pública, acordar con las personas dónde y a qué horas van a firmar. Y eso no le va a llevar tanto tiempo. Pero puede ser que la firma se pongan a discutir que sí, que no, ya no estoy de acuerdo en esta forma que se está estableciendo, la forma de pago, no me ha pagado. Hace poco me sucedió que no quería firmar el vendedor porque no le habían hecho llegar la constancia de la transferencia del precio del bien. Hace una investigación previa, se lleva a cabo la firma, llevan a cabo la constancia del pago. Usted como notario también tiene que decirle al vendedor, mire, pero la cantidad que le está transfiriendo es alta, entonces le voy a dar una copia de la escritura para que usted la pueda llevar al banco y actualizar datos por el tema del lavado de dinero. Entonces, todo eso usted como notario en conjunto lo tiene que ver, lo tiene que analizar. No solo se queda en lo que se escribe. Y muchas veces eso no se les explica, no se les explica que el notario no se queda. Se les habla que el abogado es de forma oral y el notario es de forma escrita, cuando no necesariamente tiene que ser eso. El notario también necesita oralidad, también necesita comunicarse con los clientes, también necesita saber de derecho.
no solo redactar. Si bien es cierto, tiene que tener una buena redacción, no necesariamente, no únicamente necesita solo redactar, también necesita oralidad. Y hay muchos abogados, sobre todo los que se dedican a derecho civil más que todo, que para ellos, si son juicios ordinarios o sumarios, rara vez miran un tema oral, la mayor parte es escrita. Entonces, en Guatemala al menos no es sinónimo abogado con oralidad. Y el notario, por supuesto, no únicamente se tiene que quedar solo en lo escrito, sino también en la oralidad. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior, compañeros? ¿Alguien que me Y pueda es la recordar? estructura de la escritura pública. Muchas gracias. Específicamente creo que estábamos viendo la introducción, ¿verdad? Así es. Me recuerdo que vimos un poquito del tema de la introducción de la escritura pública. Y yo les decía que la introducción al fin de cuentas es lo más sencillo de una escritura pública, porque no va a cambiar en demasía. Por supuesto, va a cambiar el tema de los datos, ¿verdad? Va a cambiar el número de escritura, va a cambiar la fecha, va a cambiar el nombre, los datos generales de la persona. Si es con representación, eso va a cambiar. Pero siempre se va a mantener en esa estructura bien establecida. Tanto el encabezamiento como la comparecencia. Entonces, si bien es cierto, la introducción tiene varios requisitos, el 29 numeral, el 29 del Código Notariado del 1 al 6, sí establece muy bien cuáles son esos requisitos. Entonces, la parte, creo, más sencilla de la estructura de una escritura pública es la introducción, el encabezamiento y la comparecencia, es lo más sencillo. Y hoy vamos a ver otra parte que es el cuerpo de la escritura pública. ¿Alguien me puede leer el 29 numeral 7, por favor? El código notariado. Artículo 29, instrumentos públicos, numeral 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato Muchas gracias, compañero. Si nos damos cuenta, para los que han trabajado ya algunas escrituras del protocolo que van a presentar en el mes de octubre, noviembre, no estoy seguro ahorita la fecha. Para los que ya han trabajado esto, ¿cuántas páginas les ha ocupado el cuerpo a la escritura pública? Donde están las cláusulas. ¿Cuántas páginas, cuántas líneas les ha ocupado? Sin mentirme, creo que es la parte donde más han escrito. Posiblemente la introducción les llevó media página y el cuerpo les ha llevado, no sé, 2 páginas. Esa es la parte más amplia de la escritura pública. Y si nos damos cuenta, el Código de Notariado solo regula un numeral. Bueno, el 9 podría ser también, pero es en caso específico. Pero solo regula un numeral para la parte más amplia de la escritura pública. Solo uno, solo el numeral 7. Una relación fiel, concisa y clara del acto contrato, nada más, es escueto el mismo numeral del artículo. No explica tanto qué partes lleva el cuerpo. El cuerpo que a su vez se subdivide en antecedentes y estipulaciones. Entonces yo considero que ahora pues las instituciones públicas, sobre todo los registros, ya han compartido criterios, ya los unifican
Porque con el tema del cuerpo era la parte donde más daba pie a muchos revisores, a muchos operadores, para suspender o rechazar inscripciones. Porque el artículo sí es muy escueto, el numeral fiel, concisa y clara del acto contrato, no explica mayor tema del cuerpo, la escritura pública, y es el que lleva más redacción. Entonces yo creo que considero, mejor dicho, que la unificación que se ha llevado de criterios en ciertas instituciones ha beneficiado muy bien a la redacción notarial, porque sí ya vamos encuadrando nuestro criterio también. El cuerpo, como les dije, se subdivide en antecedentes. Los antecedentes son circunstancias útiles que ayudan a la feliz interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan. Sirven de referencia para entender el negocio o acto jurídico. Y la pregunta es, ¿siempre existen antecedentes en una escritura pública o es necesario siempre colocar antecedentes en una escritura pública? Y la respuesta corta es no. No todas las escrituras públicas necesitan de antecedentes. Únicamente en los casos que se debe determinar elementos preexistentes al negocio o acto jurídico. Entonces, si nos vamos a la escritura pública que ya vimos, la primera parte que es la introducción, después de que usted coloca un número de orden, lugar y fecha, los datos generales, hace constar que la persona se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que otorga tal contrato, lo que usted va a ver en primer lugar va a ser la primera cláusula. Cláusula primera, 2 puntos. Y si el contrato necesita antecedentes, la primera cláusula tendría que ser el antecedente. Esa va a ser la primera cláusula que usted va a encontrar en una escritura pública. El famoso antecedente, que antecede al negocio o acto jurídico. Y puede ser circunstancias personales o derechos reales. Son utilizadas en las escrituras relativas de dominio, reconocimiento de deuda, testamentos o donaciones por causa de muerte, inclusive identificación de persona. ¿Alguien me puede traer su código civil? Bueno, lo tienen a la par suya los que están en su casa, lo llevan consigo los que están en otro lado. ¿Cuentan con su código civil a la mano? Sí. ¿Me pueden leer el 1790, por favor? Título cuarto de la compraventa, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Muchas gracias. Si leemos ese artículo, pues al final lo que nos dice es que solo el propietario puede vender un bien. Y por supuesto una compraventa de un bien inmueble se tiene que realizar en papel protocolo. Un contrato de compraventa, que es un contrato traslativo de dominio como una donación, como una cesión de un bien o de derechos, sí necesita ese antecedente, necesita una cláusula, la primera que diga, que establezca el antecedente. ¿Y el antecedente cuál es? Que la persona es propietaria. Ese es el antecedente. El contrato sí necesita el antecedente. ¿Por qué? Porque el Código Civil, en el tema de la compraventa, nos regula que solo el propietario puede vender. Bueno, también un mandatario en representación de eso, un mandatario general con cláusula especial para vender. Pero solo la persona que tiene el derecho puede vender. Y por lo tanto sí se necesita una cláusula de antecedentes. Hay notarios que colocan primer antecedente, pero no es necesario. Con que usted coloque primera, me manifiesta el vendedor, me manifiesta el donante, que es propietario de tal bien. Con eso usted está estableciendo el antecedente del contrato. Para que el contrato
pueda realizarse necesita que haya un propietario que vaya a vender. Y ese es el antecedente. En un reconocimiento de deuda, por supuesto, en un reconocimiento de deuda, la primera cláusula podría establecerse que manifiesta el señor tal y tal que recibió de parte de X señor la cantidad de 150,000 quetzales. Ese es el antecedente. Se va a reconocer deudor porque el antecedente es que le dieron una plata en un testamento o donación por causa de muerte. El antecedente sería que la persona nació en tal lugar, en tal fecha, siendo hijo de tal, si se casó, si tuvo hijos. ¿Y por qué es necesario los antecedentes en un testamento? De cuestiones personales, por el derecho que tienen las partes de la sucesión hereditaria. Entonces, por eso es necesario los antecedentes personales en un testamento. E inclusive en una identificación de persona, pues sí, porque si usted en una identificación de persona cuyo objetivo es hacer constar que se identifica pública y constantemente con otro nombre distinto al que fue asentado en su nacimiento, el antecedente, por supuesto, va a ser dónde nació y con cuál nombre fue inscrito. Porque por eso es que en ese acto, que es un acto que es la identificación de persona, usted hace constar otro nombre distinto. Pero el antecedente es un nombre con el cual fue inscrito. Entonces, hay contratos que necesitan antecedentes y hay otros que no. ¿Alguien me puede leer el 1686 del Código Civil, por favor? Artículo 1686. Por el mandato. Una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido. Obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Muchas gracias, compañera. En el tema del mandato, conforme a lo que leyó la compañera amablemente, si nos damos cuenta, antecedentes en un mandato no es necesario, salvo un caso en concreto, porque también hay casos en concreto. Pero de primera mano no es necesario hacer constar algo previo al contrato, es decir, temas personales o temas reales, es decir, de bienes, derechos reales. No es necesario que hayan antecedentes en un mandato, porque al final no hay algo, salvo caso en concreto, previo que modifique el ejercicio del mandato. La primera cláusula de un mandato pues no será antecedentes. No tienen por qué ir antecedentes en un mandato. Y ese es un ejemplo de un contrato que no debe llevar antecedentes. Y les digo salvo caso en concreto porque hay ciertos mandatos que sí un tercero solicita que haya algún antecedente. Un ejemplo muy fácil, los divorcios. En los divorcios los juzgados de familia necesitan que en el mandato hayan ciertos antecedentes, que se casaron, que tuvieron hijos y otras cuestiones. Pero no es que el contrato lo necesite, sino es la circunstancia especial del mandato. Yo me recuerdo que el año pasado realicé un mandato porque había una cuenta bancaria que tenía de beneficiario a dos personas. Una persona podía ir al banco, el otro, la verdad que por el trabajo se le complicaba bastante, entonces al que no podía acudir al banco otorgó un mandato especial a la persona que sí podía acudir para que acudiera al banco a que el banco le hiciera traslado de los fondos. Pero en ese mandato en específico sí se tuvo que colocar antecedentes, si era la cuenta, tipo de cuenta, el titular de la cuenta, que era beneficiario, de por qué no podía realizar, porque era algo que le iba a solicitar el banco. No tanto el registro electrónico de poderes, sino
el banco. Pero fuera de esos casos, el mandato no necesita antecedentes. Y aquí está el ejemplo, me manifiesta de un antecedente, me manifiesta el donante que es propietario de un bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número 5000, folio 5000, libro 994E de Guatemala. Y ahí tenemos otro antecedente. Nació en esta ciudad capital el día 5 de abril del año 2002, quedando inscrito su nacimiento en la partida 1, folio 1 del libro 2, guión NAC de nacimiento del registro civil de la Municipalidad de Guatemala. Ahí yo por el tema didáctico únicamente coloqué esta capital. Sin embargo, lo correcto es colocar el nombre completo del municipio y nombre del departamento. Entonces, como les decía, no siempre es necesario antecedentes. Solo cuando el contrato demande que se tenga que explicar algo que sucedió antes del contrato para la existencia de este. Entonces, como notarios van a tener que analizar en el tema de las compraventas, donaciones, pues es lógico. Pero habrán otro tipo de contratos que no necesiten antecedentes, pero que usted como notario vea que sí existe la necesidad para ese contrato y usted lo va a tener que establecer. Hay un contrato de fianza para los hombres que son responsables con los hijos y que les establecieron en un juzgado de familia una pensión alimenticia y nunca cumplieron con esta, pasan años y nunca depositaron nada de la pensión alimenticia a la cual quedaron obligados. Se inicia un proceso que se llama juicio ejecutivo o vía de apremio, dependiendo de dónde consta el título ejecutivo. La cuestión es que después de que el juzgado le requiere el pago, la persona tendría que hacer efectivo lo adeudado. Y recuérdense que en Guatemala no hay cárcel por deuda. Sin embargo, en el tema de pensiones alimenticias, no es que la deuda cause cárcel, no. Lo que lleva a la cárcel es la negativa a prestar alimentos, no importando la deuda, sino que usted está incumpliendo con un deber, que es el de alimentos. Usted desde que tiene hijos, tiene la obligación de alimentos, por lo menos hasta que tiene 18 años. Entonces se procede a un juzgado de familia, como la persona no pagó, el mismo juzgado de familia en un juicio certifica lo conducente. Pero en ambos procesos, si la persona no paga, generalmente los caballeros, el juzgado de familia va a certificar lo conducente, es decir, va a enviar esto al Ministerio Público para que se haga a cabo la investigación por el delito de negación de asistencia económica. La compañera Alexandra Galvez, cuénteme. Gracias, licenciado. Sí, fíjese que yo le quería comentar, yo el año pasado estuve en pasantías de parte del bufete y llevamos un caso muy parecido en lo que usted está comentando. La persona se abocó a nosotros y se hizo la demanda. Primero se habló con la persona si él estaba de acuerdo en pagar y pues él dijo que pues sí, se iba a presentar y todo y que no procedieran con la demanda, ya que pues el bufete es conciliatorio, ¿verdad? Entonces la persona no se presentó, estuvimos más o menos, se le citó como a las 10 de la mañana, estuvimos hasta mediodía y nada, ¿verdad? Entonces se procedió a la demanda y el muchacho nunca se presentó, o sea, no tuvo como que esa voluntad de querer solventar la situación. Lamentablemente, pues se llevó pues la demanda al, ¿cómo se llama? El edificio Lucky, que está ahí en zona 1. Y se procedió y ya después ya nosotros pues ya no teníamos que ver en nada en relación a eso porque ya pasaba a manos del Ministerio Público.
al final, no sé, la persona sí se abocó al final, pero sí se pasa, así como usted estaba explicando, al Ministerio Público, ¿verdad? Solamente. Perfecto, muchas gracias, compañera. En el caso, pues, como lo mencionó la compañera, se va al Ministerio Público, el Ministerio Público en un juzgado de paz, pues, si lo considera va a ser la audiencia de conocimiento y la cuestión es que la persona puede ser condenada. La condena por negación de asistencia económica máximo 2 años. O sea, hay hombres que de verdad prefieren ser condenados que pagar alimentos. La condena es mínima. La cosa es que para que a la persona no se le aplique ninguna pena, la ley penal, pues hay un tema que le solicita 2 requisitos. El primero es que pague lo adeudado y es que se constituya un fiador o constituye una fianza, ya sea personal o real, un bien. La cuestión es que ese contrato de fianza, si es personal, si una persona se constituye como fiador del que tiene la obligación de alimentos, cuando usted redacta ese contrato, sí hay antecedentes. Y son antecedentes grandes, porque el antecedente es del juicio que se está llevando, de la pensión a la cual está obligado, de dónde está el proceso actualmente. O sea, hay antecedentes bastante grandes. Pero no es que un contrato de fianza necesite específicamente antecedentes, lo es en ese caso en concreto. Y son antecedentes que quien lo solicita es el juzgado penal. Y si usted redacta ahí, después quien le termina revisando, y eso a mí me parece contradictorio, la verdad, quien termina revisando la escritura es un fiscal del MP, generalmente un auxiliar. Y muchas veces el fiscal le señala a uno cuestiones de notariado. Miren, de verdad que ustedes cuando ejerzan la carrera, sea notariado o abogado, hay cuestiones que un fiscal, y muchas veces esto pasa en derecho penal, la gente que se dedica mucho a derecho penal, no todos, pero muchos hacen de menos las demás ramas del derecho, porque para ellos es derecho penal y nada más. Pero después alguien que posiblemente tiene experiencia en derecho penal le empieza a revisar a uno cuestiones notariales. Y créanme que sí, a veces lo molesta un poco a uno que le empieza a revisar cuestiones que no tiene ninguna experiencia, ninguna experiencia. Mencione cosas totalmente fuera de lugar, requisitos que no existen. Pero a veces uno tiene que hacerle ganas por el cliente. Pero sí sucede eso. Y todo nace por el tema de los antecedentes, que no es necesario que todas las escrituras lleven antecedentes. Muchas veces por el propio contrato que necesita antecedentes y otras porque hay una institución o hay un tercero que le establece a usted antecedentes. ¿Dónde sí o sí van a existir antecedentes? En las escrituras accesorias. Ahí sí, por supuesto, va a haber un antecedente. Ya sea que usted acepte, ya sea que usted rescinda, ya sea que usted amplíe, aclare, acepte, renuncie. Ahí siempre va a haber un antecedente y el antecedente va a ser la escritura principal. Pero no en todas las escrituras, quitando las accesorias, van a haber antecedentes. Después vamos a la segunda parte a la segunda división, quitando los antecedentes, tenemos la estipulación. Y esta es la parte más grande, o la parte más amplia del cuerpo de la escritura pública, la estipulación. La estipulación es lo que abarca más la mayor parte de una escritura pública. Las cláusulas, la mayor parte de cláusulas van a ser cláusulas de estipulaciones. Es una parte también, en esa parte también llamada dispositiva, para disponer, se formula la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que deseen celebrar, reconocer o modificar o extinguir. Aquí en estas estipulaciones, en estas cláusulas, que también llamadas cláusulas escriturarias,
Usted crea, reconoce, modifica, extingue derechos y obligaciones. Este es el alma del contrato, las cláusulas de estipulación. Aquí es donde existe totalmente la declaración de voluntad de las partes, tanto el que se obliga como el obligado. ¿Se mira bien lo que estoy presentando, compañeros? Sí, Perfecto. ¿Alguien me puede leer este párrafo? Disculpen. Por favor, lo pueden leer despacio, no se preocupen, no tienen que correr. Acto vienen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, expone a la vendedora que es propietario del inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el número 6000, folio 32 del libro 200E de Guatemala con las medidas y colindancias que constan en su inscripción registral. Segunda, continúa exponiendo la vendedora que por este acto vende la finca identificada en la cláusula anterior por la cantidad de 23,000 quetzales, cantidad que manifiesta haber recibido a su entera satisfacción en efectivo. Por advertencia que le hace el infrascrito notario, la vendedora manifiesta que sobre el inmueble objeto de la venta no existen gravámenes o limitaciones que pudieran afectar los derechos de la compradora en calidad que actúa. Y si lo declarado no fuere cierto, se somete al saneamiento de ley. Tercera, por su parte, la compradora, en la calidad en que actúa, manifiesta que acepta la venta que por este acto le hacen. Cuarta, ambas otorgantes manifiestan que aceptan el presente contrato. Muchas gracias. Previo a esto, arriba de esto, tendría que existir la introducción de la escritura pública, es decir, el encabezamiento y la comparecencia. Arriba de esto tuvo que haber existido el número de orden, lugar y fecha, las generales, porque por eso lo estoy explicando por parte, pero tenemos que entender que antes de eso viene, precedía la introducción. Y esto sería el cuerpo de la escritura pública, esto sería la declaración de voluntad de ambas partes para una compraventa de un bien inmueble. Si se dan cuenta, la redacción es bastante concisa. No hay mayor redacción, o sea, no estamos aquí redundando, no utilizamos en demasía la redacción. Tratamos de ser concisos, tratamos de ir al punto y de ir al grano. Y en derecho notarial o también como abogados, cuando ustedes redacten algún tipo de memorial, se nos explica, a mí me lo explicaron y eso lo aprendí bien, que muchas veces menos es más. Entre más coloque usted, entre más coloque palabras que no son totalmente necesarias para el contrato, más da pie al revisor, al operador del registro, de poder encontrar algo que esté mal y suspenderle o rechazarle la inscripción. Si usted escribe de más, hay notarios que de verdad que escriben para algo sencillo, testamentos. Y yo lo que les digo es traten de cumplir con requisitos. Traten de ser unos notarios que cumplan. Y es algo que parece sencillo, pero en la práctica no lo es. Yo considero que entre más fácil le es a alguien redactar algo simple, más conocimiento tiene del tema. Y uno también lo entiende cuando alguien está hablando de un tema. Entre más fácil lo habla, entre más simple lo puede llegar a exponer, más conocimiento tiene del tema, porque simplificar algo no es tan sencillo cuando no se sabe de algo. Y entre más uno le da vueltas al mismo asunto, más complicado se le hace el tema, y por eso esa es la razón del por qué da tantas vueltas.
vamos aquí después de introducción, el nombre del contrato, contrato de compraventa de bien inmueble. La cláusula primera es un antecedente, es antecedente, la vendedora que es propietaria de tal bien. La segunda cláusula ya es la estipulación, ya manifiesta su declaración de voluntad, que por tal precio vende a otra persona. Ahora bien, esta parte donde dice por advertencia que el hace en el escrito notario, la vendedora manifiesta que sobre el bien y objeto de la venta no existen gravámenes o limitaciones. ¿Qué tipo de cláusula es? ¿Un antecedente o una estipulación? Una estipulación. ¿Una estipulación? ¿Alguien más? Esa cláusula, esa parte de la cláusula primera donde habla de que por advertencia, ¿es una estipulación o un antecedente? ¿Alguien? ¿Es antecedente, Lic? ¿Es antecedente? ¿Alguien me puede leer el artículo 30 del Código de Notariado, por favor? Artículo 30. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Muy amable, compañera. Entonces, esto que les coloco aquí no es una cláusula de antes, no es ni antecedente ni es estipulación. Es algo que le llamamos cláusula de advertencia. Es una cláusula de advertencia. Hay notarios que la colocan individualmente en una cláusula, en el número de cláusula, digamos, tercera, 2 puntos. Por advertencia, el escrito notario manifiesta tal y tal. Pero tampoco es necesario colocarla en una cláusula individualmente, aunque se llame cláusula de advertencia. Esta es una cláusula que únicamente irá cuando el contrato verse sobre bienes, ya sea muebles o inmuebles. Yo en la diapositiva les coloco que cuando es relativo de dominio, pero no necesariamente. Cuando es una donación, cuando es una compraventa, una cesión, pues es obligatoria esta cláusula. Pero también cuando puede ser un arrendamiento, un usufructo, también. Porque es algo que le va a impedir al usufructuario, mejor dicho, y el arrendatario gozar del bien mueble o inmueble. Entonces, esta cláusula en específico únicamente usted la va a colocar cuando el contrato, su objeto verse sobre un bien mueble o inmueble. Si el contrato no versa sobre un mueble o inmueble, no tiene por qué colocar dicha cláusula. Y es que miren, yo les decía al principio que ustedes como notarios tienen la obligación de investigar previamente. En un contrato de compra-venta, quien contrata al notario es quien va a comprar. Porque tiene que asegurarse que va a comprar algo que exista, va a comprar algo que esté en nombre de la otra persona. Y por lo tanto va a buscar un notario de su confianza para esto, porque usted no está comprando algo que vale 10 quetzales, está comprando bienes por cantidades altas. Entonces, necesita un notario de su confianza. Y entonces lo contratan, le dan los datos registrales, usted investiga, solicita una consulta electrónica o un historial completo de la finca, que es una certificación. Independientemente de eso, pues usted va a verificar, primero, que el bien le pertenezca a la persona y segundo, que no tenga ninguna limitación grave en la anotación. Pero ¿qué pasa si usted como notario no lleva a cabo la investigación bien? Y no se da cuenta que sobre el bien objeto hay un paso, hay un derecho de servidumbre de paso. La persona está comprando un bien inmueble por 1.000.000 de quetzales, son 120 metros cuadrados del bien, pero
cuando se da cuenta ya físicamente, hay un derecho de paso que le quita a la propiedad 20 metros o 30 metros. Entonces, por supuesto, si esa persona hubiera sabido que existía esa limitación que es el paso, que es la servidumbre, por supuesto que no iba a comprar la propiedad por tal cantidad. Porque él compra la propiedad preveyendo construir sobre esa propiedad, sobre ese bien inmueble. Para eso es que sirve la cláusula de advertencias, para que se pueda deducir responsabilidades en la persona que no le advirtió que existía la limitación. Es decir, el vendedor no le dijo que esa propiedad no tenía 120 metros cuadrados utilizables, sino únicamente 100 metros. Entonces, para eso sirven las cláusulas de advertencia, pero únicamente cuando haya como objeto un bien mueble o inmueble en el contrato. De lo contrario, pues no es necesario colocar esa cláusula de advertencias. La compañera Gabriela Flores, dígame. Buenos días, licenciado. Fíjese que no me quedó claro las cláusulas de estipulación o antecedentes. ¿Será que me podría explicar, por favor? Gracias. Perfecto, compañero. Bien, aquí la diferencia entre las estipulaciones y antecedentes es que los antecedentes, la cláusula de antecedente únicamente existirá en una escritura pública cuando se necesita hacer constar hechos anteriores del contrato que sean relevantes para el contrato. En el caso de una compraventa, que el vendedor es propietario del bien. Para eso se necesita una cláusula de antecedentes. Y las cláusulas de estipulaciones son las demás, donde se establecen las declaraciones de voluntad. En este caso, le voy a poner el ejemplo de lo que estamos leyendo. La primera cláusula es una cláusula de antecedente, porque nos está hablando de que ella es propietaria del bien. La segunda cláusula es una cláusula de estipulación, porque se fija un precio y se vende. La tercera cláusula también es estipulación, porque están aceptando la venta. Y la cuarta también es una estipulación porque ambas aceptan el contrato. Muchas No gracias. sé si le quedó mejor de esa manera, más claro. Sí, súper claro. Gracias, muy amable. Perfecto, entonces les pongo el ejemplo de la compraventa porque aquí tenemos una cláusula de antecedente de la primera y las demás son estipulaciones, salvo esta parte que es una cláusula de advertencias. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de esto, por favor? Lo leo, Lick. Por favor. Primera, manifiesta Juana Paredes Pérez en calidad de gerente financiera y representante legal de la entidad Abasto Intermodal Transport Guatemala, Sociedad Anónima, que por este acto procede a otorgar mandato especial con representación a favor del señor Rafael Enrique Axip López, confirmándole para tal efecto las facultades para representar a Abasto Intermodal Transport Guatemala, Sociedad Anónima, en las siguientes entidades. A. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. B. Ministerio Público. C. Policía Nacional Civil. D. Empresa Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala, EMETRA, y cualquier otra oportunidad de tránsito municipal. El presente mandato especial con representación se otorga con el objeto de que se efectúe cualquier trámite o diligencia que sea necesaria llevar a cabo en las entidades antes mencionadas y que sean de interés de la mandante. Asimismo, para presentar las peticiones, formularios y memoriales que deben ser transmitidos y resultados ante dichas entidades, quedando facultado para recibir cualquier resolución
o documento que emitan dichas entidades. De hoy. Dichas Cabal, aquí en la primera línea. ante dichas entidades indicadas, se interprete que sí lo está. Segunda, la entidad mandante a través de su representante por este acto se compromete a, numeral 1, cumplir con las obligaciones que en su nombre de mandatario haya contraído. Numeral 2, reembolsar los gastos en que incurra el mandatario. Tercera, por su parte, el señor Rafael Enrique Asip López manifiesta que, en los términos relacionados, acepta para sí el presente mandato especial con representación, el cual ofrece cumplirlo forma gratuita a favor de su mandante. Perfecto, muchas gracias. Gracias, compañero. Este sería el cuerpo de un mandato especial con representación. Si se dan cuenta, aquí no es necesario una cláusula de antecedentes. No es necesario mencionar algo previo al mandato. No lo es. Lo único que es necesario es las cláusulas de estipulación. Y la primera, desde ahí ya nos vamos a estipulaciones. Manifiesta Juana Paredes Pérez, en la calidad con que actúa, que otorga el mandato especial con representación a favor de y le confiere las facultades para representar a la sociedad en las siguientes entidades. Menciona SAT, menciona PNC, menciona EMETRA y cualquier otra autoridad de tránsito municipal. Si bien son varias facultades, pues todo gira en torno al tema de transporte. O sea, todo gira en torno al tema de transporte. Y habla también de presentar formularios, memoriales que deben ser tramitados. Yo les hablaba en la clase anterior que hace unos años, ya varios años, tal vez unos 6 años, se estaban inscribiendo mandatos denominados como administrativos. En vez de ser un mandato general o especial, era un mandato general administrativo, especial administrativo. Algo que actualmente pues ya no se aplica, y sobre todo porque en la legislación no existe ni en el Código Civil ni en la ley del organismo judicial la denominación de mandato administrativo. Y yo me recuerdo que sí tardó un poco para que los notarios dejaran de denominar mandatos de esa manera. El archivo subía muchos avisos de eso. Uno iba al archivo, ahí estaban los carteles mencionando que no existía el mandato administrativo. Se metió uno a la página del archivo y lo primero, no existe el mandato administrativo, solo general, especial. Tanto el general puede ostentar cláusula especial y tanto el general como el especial pueden ser judiciales. Pero se hacía de esa manera porque se estaba, a veces, muchas de las veces, algunas actividades se hacen por costumbre y se estaban inscribiendo mandatos administrativos que no tuvo que haberse hecho. Y les hablo por la parte del contrato que está mencionando de presentar memoriales, formularios ante las entidades de tipo administrativo. Ahora bien, si ese mandato mencionara que ante juzgados, pues ya tendría que darse la calidad de un mandato judicial, que solo puede ejercer familiares, sí, un abogado. Ahora, esta parte que les estoy señalando,
No sé si pueden leer la parte, no necesito que la lean en voz alta, sino que sí, si la pueden leer. El asimismo, esa parte donde dice al mandatario le queda expresamente prohibido ceder, enajenar, vender, grabar, hipotecar inmuebles, dar en prenda bienes inmuebles, así como los frutos presentes y futuros de los bienes, junto con sus accesoriedades. ¿Ustedes creen que era necesario colocar esto en el contrato? ¿Consideran? Si no, empiezo a preguntar por los nombres. Yo digo que no, Lick, porque eso de antemano el notario pues ya lo debe de saber, su responsabilidad profesional, gente. Entonces, ¿consideran que esa prohibición de que el mandatario pueda vender, enajenar, grabar, era necesario colocarlo en el mandato o se podía obviar? No era necesario, licenciado. ¿Por qué considera que no era necesario? LIC sí es necesario porque para eso se le está otorgando un mandato para que sea específico para esas cuestiones. Ujú. ¿Alguien más que sí o que no? Yo considero que sí es necesario, porque delimita las funciones o hasta donde él puede representar. Ajá. La compañera Dile creo que iba a hablar también. Sí, licenciado, yo pienso que sí es necesario también. Muy bien. Entonces tenemos algunas personas que dicen que sí, que no. Miren, en el tema de este parrafito, si el parrafito no va, no hay ningún problema. O sea, si el parrafito este no va, no hay ningún problema. Y es porque para vender, para grabar, se necesita un mandato general con la cláusula especial para ello. Entonces el mandato no era suficiente para vender o para grabar. Esta cuestión que se colocó aquí como el parrafito fue a solicitud de la cliente, mejor dicho. Pero en realidad no era necesario, porque el mandatario no tenía esas facultades. Recuérdense que el mandatario únicamente puede realizar lo que para lo cual está facultado. No puede hacer más allá de ello. Y además el contrato de compraventa sí exige, o un contrato de una hipoteca, que el mandato sea un general con cláusula especial. Entonces, al momento que este mandatario quiera celebrar un contrato de ese tipo, necesita ostentar esa facultad. Entonces, no colocarla no hubiera existido ningún problema si no se coloca. E incluso si lo hubiera hecho abusando de sus facultades, recuérdense que también pueden deducir responsabilidades civiles en contra del mandatario que abusó de sus funciones. Porque si no estaba facultado para eso, no lo pudo haber realizado. Entonces, por lo tanto, no es necesario que se coloque ese párrafo. O sea, si no se colocaba en este mandato, no había ningún problema, si lo hubiera inscrito el archivo. Pero como es algo que no le quitan, ni como dicen coloquialmente, ni le quitan ni le ponen, lo iban a escribir. Pero no era necesario colocarlo. Sobre todo cuando son mandatos especiales, porque los mandatos especiales sí son muy específicos. Se otorgan para ciertas facultades, nada más. Si ustedes se dan cuenta, no existe tampoco plazo dentro del presente mandato. Porque a diferencia de un general, el mandato especial, como se está otorgando para cierta actividad, se entiende que una vez finalizada la actividad, ya el mandato no tiene ningún uso.
Sin embargo, sí le podría a usted colocar plazo, eso se puede hacer en un mandato especial. Generalmente yo facciono mandatos para un tema de transporte y generalmente los hacemos para 2 años. Pero ese mandato especial no necesariamente tendría que llevar un plazo. Y un caso donde es muy ilustrativo del por qué no llevan un plazo es un mandato especial judicial para un divorcio. Una vez divorciadas las partes, ese mandato no tiene ninguna validez. Sigue existiendo, pero no tiene ninguna relevancia. Si la persona ya está divorciada, si usted solo puede divorciar a la persona, no tiene una facultad que le siga suponiendo ejercer el mandato, ya no, ya finalizó. Porque usted ya cumplió con lo que le fue encomendado por su mandatario. Solo permítanme un minuto, compañeros. Ahí estamos, disculpen, compañeros. Entonces, si nos damos cuenta, en este ejemplo que les coloco del mandato, aquí lo que encontramos son únicamente cláusulas que contienen estipulaciones. No encontramos antecedentes, no encontramos ninguna cláusula de advertencia porque no hay ningún bien inmueble que se esté discutiendo. Solo encontramos estipulaciones. El tipo de mandato que se está otorgando, las facultades que lo está otorgando, la forma en que se va a realizar el mandato, si es a título oneroso o gratuito, y la aceptación por parte del mandatario. Y por supuesto la aceptación conjunta del contrato. Como lo explicaba en clases anteriores, si el mandato hubiera sido a título gratuito, a título oneroso, pues no es necesario que comparezca el mandatario. Ahora, como es a título gratuito, sí es necesario que comparezca el mandatario a aceptar el ejercicio del mandato de esa forma, que va a ser a título gratuito, es decir, sin recibir ninguna remuneración por el ejercicio del mandato. Y si es a título oneroso, no es necesario que comparezca el mandatario, basta con que ejecute alguna de las funciones de las facultades para las cuales fue, valga la redundancia, facultado, y eso se traduce como la aceptación tácita de ese mandato. Ahora, si es gratuito, no puede haber aceptación tácita, sino únicamente aceptación expresa del mandato. Sí, si es gratuito, debe comparecer el mandatario, ya sea comparecer en la propia escritura pública o en una escritura de aceptación, una escritura accesoria. Sin embargo, si no consta la aceptación expresa del mandatario cuando es a título gratuito, el registro no les va a inscribir ese poder hasta que usted lleve la escritura accesoria de aceptación. Que ya me pasó una vez que enviaron un mandato de Estados Unidos, pero fue a título gratuito.
Entonces el mandatario, por supuesto, no pudo haber aceptado en el contrato porque el mandatario estaba acá. Y cuando lo fui a escribir, porque miren, uno a veces aprende de los errores, también aprende, hay cosas que uno tal vez ya domina, pero se le pasan, eso en el ejercicio profesional sucede mucho, que uno aunque sepa algo, pues puede cometer el error, eso es de humanos. Y cuando lo fui a escribir, al siguiente día, pues no estaba operado porque no había la aceptación expresa del mandatario, porque el mandato fue otorgado a título gratuito, entonces tuvo que otorgar una escritura accesoria de aceptación, donde el mandatario únicamente comparece a aceptar dicho mandato. La compañera Rosy, cuénteme. Sí, dentro del trabajo tenemos que hacer un mandato en el extranjero para protocolización. Entonces, este mandato, si yo lo hago a título gratuito, dentro de la escritura, yo tengo que poner esa cláusula, ¿verdad? De aceptación expresa del mandatario, de la persona que va a aceptar el mandato. Mire, ahí lo que tendría que hacerse es, y eso ya es tema 100% práctico, ¿verdad? Lo que tendría que hacerse es, en la escritura que contiene la protocolización, no es necesario que comparezca a nadie, porque es una protocolización por ley. Entonces uno lo que hace como notario es, por mí, ante mí, procede a protocolizar tal escritura pública. Sin embargo, si el mandato viniera del extranjero, y eso fue lo que yo no hice cuando cometí ese error, si el mandato viene del extranjero y viene a título gratuito, lo que tendría que hacerse es en la protocolización que comparezca el mandatario y en la protocolización que acepte el mandato. Con eso usted ya está supliendo la aceptación y ya no tiene que otorgar otra escritura pública. En la protocolización tendría que comparecer el mandatario a aceptar el mandato. Sí, pues Ahora digamos bien, que las dos personas están en el extranjero, pero la que se le está otorgando el mandato va a regresar pronto al país y va a hacer lo que la otra persona que se queda en el extranjero no podía hacer, ¿verdad? es que generalmente cuando vienen mandatos del extranjero es porque el mandatario está aquí. Está aquí, o sea, generalmente el que firma el mandato en el otro país, solo firma él. Y por eso siempre se coloca, casi siempre, que son onerosos. Es raro cuando se le pasa eso al notario extranjero, guatemalteco en el extranjero, que lo coloque a título gratuito. Entonces lo más práctico es si van a realizar ese mandato allá, colocar que va a ser a título oneroso, para no tener ningún problema. Ah, bueno, y colocándolo entonces a título oneroso no pone la cantidad y ya al hacer la escritura solo hace ver eso, que es oneroso y ya no tiene que poner nada más de aceptación, ¿verdad? Sí, la aceptación ya no tiene que ser expresa. Y se le coloca oneroso, no se coloca una cantidad de honorarios. Solo con que le coloque que es oneroso es suficiente. Perfecto, gracias. Pero si ustedes alguna vez les pasa que ya están cartulando, ¿verdad? Y les envían un mandato del extranjero y lo tienen que protocolizar y se dan cuenta que ese mandato, porque eso es de las cosas que uno se tiene que fijar cuando recibe el mandato. Leerlo para ver si encuadra con algún tipo de mandato en Guatemala. ¿Qué tipo de mandato es? Que estén bien los datos. Y también si es oneroso o gratuito. Y si es gratuito, lo que tiene que hacer usted es, en la protocolización, hacer comparecer al mandatario para que en la misma protocolización acepte el mandato. Y con eso ya no es necesario que otorgue una escritura de aceptación, porque en la misma protocolización está compareciendo a aceptar el mandato, cuando es a título gratuito. Pero por supuesto es un tema 100% práctico.
Y ahí seguimos con la estipulación. Manifiesta la vendedora que por el presente acto vende. Tenemos la cláusula de advertencias. Entonces, si se dan cuenta, tenemos cláusulas de advertencias, tenemos cláusulas de antecedentes y de estipulaciones en el cuerpo de la escritura pública. Al momento hemos visto una introducción y hemos visto el cuerpo de la escritura pública. Posiblemente las dos partes de la escritura más grandes de la escritura pública. Y solo hemos visto estructura como tal, no hemos visto contratos. Pero todos los contratos que usted realice en escritura pública tienen que llevar, deben llevar, mejor dicho, la misma estructura. Una introducción, un encabezado, comparecencia, un cuerpo que puede tener o no antecedentes, pero sí o sí tiene que tener estipulaciones. Eso sí, por supuesto que sí lo debe de llevar. Manifiesta la vendedora que por el presente acto vende al comprador el inmueble identificado anteriormente por el precio de 6,000 quetzales. La vendedora declara haber recibido el pago del precio del bien inmueble antes indicado a su entera satisfacción. Tercera, la vendedora acepta el pago recibido como el precio. El comprador acepta la venta que por este acto se le hace a su favor. Una cuestión aquí, no me vayan a confundir cláusulas con puntos. No es lo mismo una cláusula que un punto. Las cláusulas son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, las que sean. Y los puntos son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Los puntos los va a utilizar usted en actas notariales o en documentos privados. Y las cláusulas únicamente en escrituras públicas. No puede confundir puntos con cláusulas. Muchas veces uno, por ponerle atención a lo más complicado, que piensa que es lo más complicado, descuida lo más sencillo. Y por eso a veces se cometen errores en el nombre, en el número de orden, en la fecha. A mí me pasó, creo que fue un mandato, si no estoy mal, pero en un mandato no coloqué el estado civil de la persona, no, el domicilio no coloqué. Fue hace como 2 años. Entonces, el mandato no estaba mal hecho, pero no contenía el domicilio de la persona. Entonces, hay que poner atención tanto a lo complicado como a lo no complicado, a lo que uno empieza a hacer ya de forma más automática. Hay que ponerle atención también a todo ello para que no cometan ustedes los errores que posiblemente se van a cometer, porque al final de cuentas nadie es perfecto. Lick, disculpe, cláusulas dijo que es primera o primera. Primera, segunda, tercera, cuarta. Hay notarios que también les gusta colocarles títulos a las cláusulas, pero es algo que no es obligatorio. Es decir, primera, 2 puntos, antecedentes. Segunda, 2 puntos de la venta. Tercera, 2 puntos de la aceptación. Hay notarios que les gusta hacerlo de esa manera, pero no es obligatorio. Que usted le coloque el título, bueno, ahí serían subtítulos, a cada cláusula. No es necesario, pero hay notarios que lo hacen de esa manera. Por eso, tal vez ustedes, si empiezan a buscar escrituras públicas, la compañera Catherine, diga. Lick, yo he visto que dentro de la cláusula desglosan como A, B, C, D, pero como usted dice, creo que es a consideración del notario, ¿verdad? Sí, deben de dar como que ciertas, un ejemplo del interés o del plazo. Van de ellos diciendo primera y colocan A, B, C, y luego la siguiente cláusula segunda, pero creo que es a la discreción, ¿verdad? Es un tema más, como usted dice, discreción y redacción y orden en redactar. Un ejemplo de un contrato de arrendamiento. En una parte que sea de las prohibiciones, ahí regularmente uno lo que hace es eso. A, subarrendar. B, tener productos químicos o dañinos o productos ilegales. C, de esa manera, y como dice también el interés.
Yo hace poco realicé un contrato de arrendamiento y una de las cláusulas pues es la forma de cubrir el depósito que se hace. Entonces, como lo iba a hacer en 3 pagos, entonces ahí sí lo tuve que dividir de esa manera. Pero es un tema de criterio, de orden y de redacción. Para que se entienda, uno muchas veces utilizan las literales o números romanos para subdividir en cada cláusula, cuando el contrato así lo necesita. En el caso de arrendamiento, en el caso de un contrato de mutuo, donde se van a establecer pagos periódicos, pues ahí se puede subdividir de esa manera. Un pago lo va a hacer tal fecha, el otro este. Ahí sí es muy aconsejable que usted lo subdivida para que sea entendible, porque recuérdense que al final uno como notario lo que tiene que hacer es redactar la manifestación de voluntad de las partes porque sea digerible, que sea entendible. Cláusula de advertencia. Bueno, los puntos los utilizamos en las actas notariales o en los documentos privados. En las actas notariales, que la estructura es un poquito diferente porque ahí es rogación, objeto de la rogación y narración del hecho. La narración del hecho, y más adelante lo voy a explicar, la narración del hecho viene siendo el cuerpo de la escritura pública. O sea, es muy parecido a la narración del hecho. En la narración del hecho, en una acta notarial, pues ahí es que utilizamos los puntos. Primero, manifiesta el requirente que realiza la presente declaración para hacer constar que se encuentra vivo o para hacer constar que es guatemalteco y nunca ha perdido la nacionalidad guatemalteca. En las actas es que se utilizan los puntos. Si usted utiliza cláusulas en un acta, se la van a rechazar. Y las actas notariales no se pueden ampliar, ahí se tienen que volver a realizar. Y el impuesto se paga directamente en el acta notarial, ahí no se puede ampliar, no hay actas notariales accesorias. Ahí es la que existe. Y los contratos relativos de dominio son obligatorios, artículo 30, que ahora leímos, por la advertencia expresa del escrito notario, la vendedora manifiesta que sobre el bien que por este acto vende no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones de ninguna naturaleza que puedan afectar los derechos del comprador, sometiéndose en todo caso a sanamiento y evicción de ley. ¿Ustedes creen que se pueda vender una propiedad que está hipotecada? No, ¿se puede ceder el derecho? Ahí la pregunta sería, hipotecada, ¿quién tiene el derecho de la hipoteca? Si es un banco, no se va a poder. Salvo autorización del banco, pero algo que no va a conseguir. Si es una hipoteca de una persona individual, sí se puede vender esa propiedad, aunque esté hipotecada, pero lo tiene que mencionar en el contrato. En esta cláusula de advertencia, donde habla que no existen limitaciones, anotaciones de ninguna naturaleza, se tiene que especificar cuál existe. No existen salvo la hipoteca número tal inscrita en el derecho real número tal. Entonces, a la pregunta, salvo que sea de bancos, sí se puede vender una propiedad que está hipotecada. O sea, una hipoteca es un gravamen. Sí, un gravamen. Entonces se puede vender una hipoteca que cuente con una propiedad que cuente con gravamen, siempre y cuando se mencione en la cláusula de advertencia. Se lo tienen que mencionar al comprador que sí existe el gravamen. Y hay gente que puede tener como negocio comprar propiedades que están hipotecadas. Imagínense que la hipoteca actualmente son sobre 50,000 quetzales que se debe. Y la persona, conforme el precio que se lo van a otorgar, a vender, si le surge como negocio comprarlo, él pagar la hipoteca, pues la va a comprar. Y si se puede, aunque tenga limitaciones, una limitación puede ser un paso, una servidumbre, una anotación, se puede vender, se puede donar
siempre y cuando se mencione en el contrato que existe. Porque si se menciona, estamos dando por hecho que la persona está comprando sabiendo que existe eso, que puede tener problemas. Pero sí se puede. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando se mencione en el contrato que existe esa limitación, ese gravamen. Salvo que el derecho lo tenga el banco, ahí sí es diferente. Cuando son temas de bancos, ahí ya es otra, son otros 3 pesos. En bancos sí es otra cuestión. Y les voy a hacer la otra pregunta que se las hice también en la sección A, para que ustedes me den su criterio. ¿Puede vender, donar o enajenar de cualquier manera una persona que ha sido condenada por homicidio simple? O comprar también. Yo pienso que no, Lick, porque tiene, si está condenado, tiene ya la condena encima, se podría decir, ¿verdad? Entonces sí tiene esa limitación. Hasta que resolvente su situación legal, pienso que sí podría. Sí podría. Que no podría, o sí podría. Hasta que solvente su situación legal, pienso yo, pues, pero antes, no, a menos de que, bueno, no sé si se podría ahí utilizar la representación o algo así como para que otra persona pueda hacer un negocio en nombre de él. Muy bien. ¿Alguien más que sí o no? Miren, aquí pueden dar sus opiniones. Bienvenida a la opinión. Es mejor que opinen. Como abogados hay que tener opinión, de verdad. Pienso que no, licenciado. Vamos a ver, Tania dice que sí. Y un compañero dijo que no. Que no, se me fue el nombre. Yo pienso que sí, también, licenciado, media vez tenga los recursos económicos para comprarlo, pero tiene que ser con representación, con un mandato, porque él, si está preso, no puede salir a firmar el contrato. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, en mi caso Bueno, sí es que sí, licenciado. Sí, Lick, porque tal no vez. afecta el negocio como tal y, o sea, no habría ningún problema. Muy bien. Yo pienso que sí, porque por lo menos donde yo trabajo, sí recibimos mandatos de personas que están privadas de libertad. Muy bien. Yo me acuerdo, ¿alguien más? ¿Sí, sí o no? Sí, porque en este caso no deja de adquirir derechos y contraer obligaciones. No se elimina la capacidad civil, más que todo. Va más por ese punto. Cuando una persona es condenada independientemente del delito, lo que se le limita son sus derechos políticos. Y los derechos políticos se traducen en elegir y ser electo y otras cuestiones más, ¿verdad? Pero los derechos civiles los sigue ostentando. O sea, la persona tiene la capacidad civil de contratar en nombre propio. Entonces, y la respuesta es sí. Sí puede seguir contratando, como decía el compañero. Yo me recuerdo que hace 3 años tenía un cliente, la mamá del recluso. El recluso es un pandillero. Entonces le otorgamos un mandato a la mamá, un especial para que pudiera ir a una cuenta bancaria y poder solicitar el retiro de fondos del banco. Y ni siquiera era un banco, era una cooperativa. La cuestión es que en el registro electrónico de poderes me escribieron el mandato porque era totalmente posible. Pero en la cooperativa se estaban poniendo con los moños de que con mandato no, que no podían entregar el dinero. Ya está publicada la compañía, la puede dar. La cuestión es que la cooperativa le dijo a la señora que no, entonces acompañó a la señora. Yo le expliqué a la cooperativa que no podía venir porque él estaba privado de su libertad. Y se puso que no. Entonces yo al final le dije, mire, si quiere, lo que voy a hacer es que solicitar un permiso ante juez para que le ordenen el traslado del recluso aquí, que él venga personalmente a poder retirar sus fondos. Solo le expliqué que el recluso estaba condenado por el tema de pandillas. Ya cuando le dije eso y que lo iba a traer, por supuesto era algo que no iba a ser posible, la verdad.
porque los traslados pues sí tienen que ser algo muy necesario para que un juez lo autorice. Pero cuando le mencioné ese a la persona de la cooperativa, ya cambió su actitud y al final se logró retirar el dinero. No hubo ningún problema. Entonces las personas privadas sí pueden contratar. Por supuesto, si a usted le toca ser contratado por una persona que está privada de libertad, por supuesto los honorarios van a variar porque usted tiene que movilizarse hasta el centro de cumplimiento o el centro de preventivo donde la persona esté recluida. Entonces no es lo mismo que usted redacte el documento y llegue a su oficina a firmar, que usted redacte el documento y vaya con su protocolo al preventivo, a Pavón, tenga que caminar un montón para poder llegar con la persona, que se lo llamen y que esa persona le firme. No es lo mismo, por supuesto, en honorarios, eso. La compañera Catherine, diga. Pero acá no interviene lo que es el IVE, Intendencia de Verificación Especial, referente al origen del dinero o que los fondos sean lícitos. Lo que pasa es que habría que ver el delito. Si es un homicidio simple, pues no tendría nada que ver el tema de los ingresos para vender o para comprar. Ahora, por supuesto, si son cantidades muy grandes, sí tendría que tener la constancia de dónde surgió eso, pero eso lo tendría que determinar la IVE. Ahora bien, si es por un tema de lavado de dinero, la persona no va a tener ni bienes disponibles, ni efectivo para poder comprar, o sea, ni bienes para vender, ni efectivo para poder comprar, porque una de las cosas que pasa desde un inicio que una persona es investigada por lavado es que eso se va a la Fiscalía de Extinción de Dominio, y extinción lo que hace es anotar preventivamente, embargar bienes, congelar cuentas. Entonces ahí sí no se tiene posibilidad, pero si es por otro delito, pues no tendría por qué haber problema. Pero la persona, miren, yo creo que la mayor parte de personas que han cometido algún hecho delictivo, yo creería que la mayor parte son por errores. O sea, salvo algunos delitos que sí son muy claros de la intención de la persona, pero muchas veces las personas que están ahí son por errores. Entonces hay gente que es trabajadora un mal día, un mal momento y cometió un hecho delictivo. Por supuesto, no hablo de todos los delitos, hay delitos o sea, por eso hay delitos a delitos. Pero si no es por lavado de dinero u otros de ese tipo de delitos, pues no tendría que haber problema con los fondos. La persona Muy bien, sus ahorros, sí, no había problema. Ahora bien, lo que uno hace como notario es cerciorarse un poco, pero no es tampoco obligación, como lo quiere hacer ver la ley de lavado de dinero reformada. Obligación del notario investigar a sus clientes. Por supuesto, su cliente es de su confianza. Usted ya más o menos sabe a lo que se dedica el cliente y no va a ponerse a trabajar con cierto tipo de clientes que usted sabe que a lo largo le pueden traer más consecuencias. O sea, lo que gane hoy puede ser que le perjudique en demasía más adelante. Generalmente uno lo que hace es cuando son cantidades grandes, es decirle al vendedor, mire, le voy a dar una copia de escritura, un testimonio para que lo presente en el banco y actualice sus datos para que no tenga ningún problema con sus cuentas. Y eso sí es algo que uno como notario que debe realizar. Si bien es cierto, lo contrata el comprador, sí tiene que advertirle al vendedor que por la cantidad que le va a ingresar a sus cuentas, es necesario que acuda al banco y actualice sus datos. Y para actualizar datos, pues, se le entrega la copia de la compraventa que se hizo. Esto sí se puede realizar. Pero en conclusión, una persona reclusa sí puede contratar, incluso se puede casar adentro. Tengo una colega que el año pasado, si no estoy mal, casó a 2 reclusos. Entonces los dos estaban ahí por Pavón, uno en el COF y la otra persona en Pavón, el hombre. Entonces,
El matrimonio como tal no fue complicado, porque al final es la ceremonia civil. Lo complicado fue obtener los permisos para que se pudieran trasladar a las personas, una al centro de otra, para celebrar el matrimonio civil de dos reclusos. Ni sé cómo se conocieron, ¿verdad? Porque en las cárceles, por supuesto que los reclusos no tienen teléfono, no tienen señal, ni tienen nada de eso. Entonces, saber cómo se habrán conocido. Y saber cómo es que los reclusos a veces le van a hablar a usted como abogado a cualquier hora desde un teléfono. Entonces, saber cómo le harán para poder contactarse con usted, ¿no? Es algo que a veces me genera a mí la duda, cómo le harán. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún centro de, ya sea preventivo de cumplimiento? No, licenciado. No, licenciado. Mira, no son nada bonitos los centros de cumplimiento. Yo me acuerdo que cuando yo todavía hacía pasantías en una institución, fui una vez a un centro preventivo, ahí todavía era estudiante. Entonces, como yo no tenía a un abogado, usted como abogado lo dejan ingresar al centro de cumplimiento, salvo que haya algún hecho que esté sucediendo adentro. Lo dejan entrar a cualquier hora. Usted como abogado puede llegar a la 1 de la mañana a cualquier centro y lo van a dejar entrar. Porque es un derecho que usted tiene. Y bueno, en realidad es un derecho del recluso de poder hablar con su abogado. Entonces lo dejan entrar. A las personas pues que no son abogados, lo dejan ingresar cuando hay visita. Pero en ese caso yo era estudiante, entonces, y estaba haciendo pasantías, entonces me dejaron ingresar. Sin embargo, como no tenía un carnet, lo que hicieron fue colocarme un sello de la dirección de ahí, del CAIRE. Entonces ingresé al centro. Pero a cierta hora en esos lugares hacen un conteo de los reclusos para ver si están todos. La cuestión es que como yo no llevaba ninguna identificación, únicamente el sello, en un momento uno de los sistemas penitenciarios me estaba llevando para dentro de la prisión. O sea, pensó que yo era uno de los reclusos. Entonces me estaba llevando, tomando el brazo y me estaba metiendo a la fuerza al centro de cumplimiento. Gracias a Dios, la persona que me acompañaba, pues, porque yo la verdad que en ese momento entré en shock, porque me estaban deteniendo, entonces, y todavía era estudiante. Entonces en ese momento la persona que me acompañaba, me acuerdo que le gritó al guardia, no gritarle de mala manera, sino le avisó que yo lo estaba acompañando y enseñé mi sello en el brazo y pues solo sucedió la anécdota. Pero sucede a veces en los centros de privación. Ese día era, si no estoy mal recuerdo, Pavón. La compañera Rosy, cuente. Sí, le fíjese que yo por cuestiones del estudio de mi hija tenía que llevarla a un centro de salud porque estudia medicina, pero el centro de salud quedaba pasando por la cárcel de Pavón. Ay, yo me encomendaba a Dios que pasaba por ahí porque se miraba afuera una clase de gente, pero así horrible, horrible. Y una vez que me perdí, despuesito de Pavón, cuando uno agarra un callejón, hay unas casas tan grandes y tan lindas. Yo dije, qué disparidad la de nuestro país. En la esquina está Pavón con gente tan fea y para abajo con casas tan humildes. Y a su derecho, para arriba, están las casas más lujosas que hay. Pero Sí, en serio, me cerca da está el miedo residencial pasar por ahí. Arrasola. Exacto, ahí están esos condominios. Sí, por ahí cerca está la residencial Arrasola. Lo que pasa es que el sector es bonito, por ahí es muy frío, es bonito el clima. Y miren, ahí Pavón es frío, frío, frío. Pero no todos los centros son, o sea, cuando ustedes ya sean abogados y tengan que ingresar, no ingresen con tanto miedo, salvo si es el sector 11 del preventivo, pero los demás, créanme que se portan bien los reclusos, o sea, no se portan bien, no tengan miedo con entrar a uno, sobre todo las damas, si se van a dedicar a penal, no tengan de verdad miedo de eso. Yo conozco muchas abogadas muy pilas en derecho penal y muy valientes, la verdad. Es que en el 11 están está la 18, por eso. Entonces ahí
cuando son un tema de pandilleros, sí son reclusos muy, muy problemáticos. Los demás no son tan problemáticos, salvo que usted esté ahí cumpliendo prisión, ahí es otra cosa. ¿Ya le ha tocado entrar a ese sector, licenciado? No, miren, yo, el sector 11 sí, no. No. Pero sí tengo conocidos que han ingresado ahí, porque conozco gente del tema de las exhibiciones personales. Entonces, cuando hay problema, tienen que entrar a hacer esas exhibiciones personales ahí. Es feo. Pero esto surge porque yo les decía que ellos sí pueden contratar. Entonces, si usted va a cobrar por una compraventa unos 3.500 de honorarios, digamos, 2.500, 3.500. Pero si tiene que ir a Pavón al preventivo a firmar, por supuesto que sus honorarios tienen que subir un poco. No va a cobrar lo mismo que gana en su oficina. Si tiene que ir al preventivo o a Pavón o a otro centro más lejos, todavía Cantel en Shela, para firmar. Entonces, como notarios sí pueden contratar los reclusos, pero tendría usted que cobrar también un excedente por ese gasto que va a ser, al final se está movilizando. Y al final de cuentas, que uno entre semana no va a ir a menos que usted se dedique a lo penal, pues ahí sí va a ir cualquier día entre semana, pero si se dedica a lo notarial, generalmente el día que usted va a ir va a ser un sábado o un domingo, cuando ya tenga tiempo en su oficina. Entonces, ojo con esto, lo puede hacer, pero tiene que cobrar un poquito más. Así que, miren, yo creo que por la hora vamos a dejar la clase por el día de hoy. Se les va a avisar el tema de las notas. Que tengan un excelente fin de semana. Yo los diga siempre, se cuidan. Y nos miramos primero Dios el otro sábado. Licenciado, solo con una consulta. Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana. Feliz día, licenciado. Licenciado. Feliz tarde, Lick. Solo quería salir de una duda, licenciado, disculpe. Cuénteme, María Luis. Sí, fíjese que yo estoy con la duda de las escrituras, que como he visto unas que dicen número, o supongamos 1, otras que solo tienen 1. No tienen la palabra número. ¿Tienen que llevar la palabra número o solamente se escribe el número y nada más? Y lo puede hacer de las dos maneras. Número Muy bien. o solo colocar el 1 o 2. De las dos maneras está bien. Siempre y cuando coloque el número. O sea, el 2, el 3, el 4, el 5. Eso sí. Bueno, eso sí, no se puede perder. No, la palabra número puede ir o no ir. Lo otro sí. Muy bien. Esa era mi duda, licenciado. Muchas gracias. Para Feliz servir. día. Igualmente. Disculpe, yo tengo otra duda. Cuando tenemos que mencionar un artículo del código, por ejemplo en el mandato que va a la ley del organismo judicial, eso también es en letras, ¿verdad? Sí, todo es en letras. Se coloca artículo en letras, el número del artículo. Perfecto, gracias. Vicky, habrá problemas si uno solo coloca el número en letras y no pone el número. No, o sea, si no coloca la palabra número y solo el número como tal, no hay ningún problema. O viceversa, igual. Sí, no hay ningún problema. O sea, lo que es obligatorio es que coloque 2, 3, 4, eso. Ahora lo del número puede o no puede ir. Ni le va a quitar ni le va a poner. Bueno, gracias. La compañera Geraldine, dígame que ratos que tiene la mano levantada. Cuente. Gracias. Solo tenía una duda con la protocolización de mandato proveniente del extranjero. Si no estoy mal, el mandato ese se tiene que agregar a nuestro protocolo, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y póngase que yo terminé en la protocolización en el folio 16. Y entonces, en el folio 17, entonces el mandato ya va a ocupar el folio 18 y 19. Pero en el folio 17 me quedó como que la mitad de la hoja del papel. Y entonces ahí tengo entendido que tampoco puedo continuar la otra escritura porque si no se va a perder el orden del folio. No, ahí sí puede continuar la escritura. Sí puedo continuar la escritura aunque diga que el mandato va a ocupar el folio 18 y 19 de mi protocolo.
Sí, ahí no hay problema, porque lo que pasa es que el mandato, en la protocolización lo que se coloca es que el mandato está contenido en tales folios, pero eso no modifica en nada el índice, que el folio es para el índice. Entonces, cuando lo haga la mitad de la escritura 15, digamos, no va a tener ningún problema, porque el folio que principia es este. Ah, ok. Y hay un problema si ya inicié la otra escritura en otra hoja y en otro folio. Y dejo ese espacio en blanco o lo puedo llenar con una línea. Si es un espacio no muy grande, yo le diría que no hay problema. Ahora, si es media página o más, sí tendría un error, que es dejar un espacio en blanco. Ah, ok. Sería mejor continuar con la legalización de la toma de razón de legalización de firmas ahí después de la escritura. Exactamente, no habría problema. Igual, ese mandato que va a protocolizar, o sea, el mandato como tal, ese sí lo pueden hacer a computador. La protocolización sí es a mano. Ahora el mandato como tal, lo que va a ingresar al protocolo, lo pueden hacer a mano o a computador, no hay problema. Ah, ok, pero no había ningún problema de seguirlo ahí, aunque no sea el número de folio correspondiente. Sí, eso no hay ningún problema. Ah, ok, está bien. Gracias, Lick. Para servirle, el compañero Anderson, cuénteme. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lick, perdone, fíjese que tengo una duda con el tema del contrato de compraventa de dos bienes inmuebles actuando por gestor de negocios. Como tal tenemos que generar el testimonio, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, si va a ser de esa escritura que va a ser un testimonio, sí, si no, pues de otra. Vea, pues la cuestión es que yo ya trabajé la escritura como tal, ¿verdad? Pero yo hice, no sé si realmente actué de manera correcta o no, pero yo inscribí ambos bienes en la misma escritura, aunque creo que la acción correcta debería haber sido una escritura por ambos, por cada bien, ¿no? No necesariamente. Usted en una misma escritura puede vender hasta 5, 6, 7 propiedades, las que sean necesarias. Ok. Yo le preguntaba vendedor es el mismo. de los impuestos. Entonces, y justamente porque como cada bien inmueble, pues obviamente paga cierto impuesto según el precio, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el tema de los testimonios, pues asumo que también es igual, ¿no? Que cada testimonio va a pagar cierto impuesto también. No, con un testimonio lo que pasa es que el contrato, lo que se establece es que se paga el impuesto del contrato. Entonces, si hay dos bienes inmuebles y cada bien paga 4,000 quetzales de impuesto, solo se pagan 8,000. No es necesario uno por bien inmueble. Ya. Entonces podría generar el mismo aviso para los dos bienes inmuebles, ¿verdad? Exactamente. No hay ningún problema con eso. Ok, este aviso también lo incorporo al protocolo, ¿verdad? El aviso sí, en la parte final. Tengo que generarlo también, puede ser a mano, a compu, solo compu. Exactamente, se puede hacer a mano o compu, o puede ser que imprima el formulario y lo llena a mano. De la misma manera. Listo, Lick. Muchísimas gracias. Solamente esa era la duda hoy. Le agradezco mucho. Para servirle. La compañera, no sé cómo se pronuncia su nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tengo una dudita solamente con el mismo contrato, ¿verdad? De compraventa de dos bienes inmuebles. Tengo duda en la parte del precio, y disculpe si es algo tal vez tan ilógico, pero tengo duda si en la parte del precio de la compraventa tenemos que colocar, o sea, ¿es válido colocar solamente el total o si tenemos que especificar cuál es el precio por el cual se está dando la compraventa de cada uno de los bienes inmuebles? ¿O sería válido solo colocar algo como continúa manifestando al vendedor que por el precio de 250,000 quetzales que recibió de tal forma, vende, cede y traspasa? ¿Sería válido colocar solamente el total o si hay que especificar que tanto y tanto es cada bien inmueble? No, en el caso de eso sí es necesario especificar cuánto o sea, qué cantidad por cada inmueble. Porque recuérdese que eso va al registro y el registro del operador tiene que hacer la anotación en cada inscripción. O sea, en cada finca tiene que colocar un precio. Entonces ahí sí tendría que colocar el precio total y desglosar cuánto por cada bien. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Y solo una última duda, con el tema de la protocolización del mandato, usted dijo que el mandato también tenemos que adjuntarlo
pero esto se realiza, no podemos realizar ese mandato a computadora, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo puede hacer a mano o compu, como ustedes decían. El mandato, ahora la protocolización sí a mano. Ok, pero tengo duda, esto lo añadimos, o sea, literalmente después de que ya hicimos a mano nuestra protocolización, lo añadimos así a compu de una vez ahí, o hay que colocarlo hasta el final o en alguna parte. Disculpe, eso no me quedó muy claro. Pues cuando miremos tema de protocolización lo van a entender de mejor manera, pero sí, o sea, lo imprime y va inmediatamente después de la hoja donde está contenida la protocolización. Va en medio de hojas de protocolo. Oh, me ¿Qué es queda el caso? claro. Sí, Protocolo para estudiante o hojas españolas, papel español. perfecto, licenciado, muchas gracias. Para servirle, compañero. Entonces, que pasen un excelente fin de semana, compañeros.